Bienvenidos a Bestia the Podcast, donde nos encontramos unidos en el encanto de las historias de lo paranormal y terror. Este podcast está dirigido a una audiencia madura. El contenido incluye escenas gráficas y temas relacionados con el terror. Se recomienda discreción del oyente. La historia de esta noche está titulado El experimento Harbinger. El mundo en el que vivimos está lleno de cosas que no entendemos. Como los humanos curiosos que somos, naturalmente tratamos de descubrir estas cosas. Al hacerlo, hemos llegado a descubrimientos e inventos notables que jamás podríamos haber imaginado hace 100 años. Hemos vencido enfermedades, construido edificios que casi tocan el cielo e incluso hemos creado naves espaciales que pueden llevarnos más allá de las nubes y hacia las estrellas. Si nuestros antepasados pudieran ver lo que hemos creado, estoy seguro de que muchos de ellos nos considerarían dioses. Sin embargo, nuestra curiosidad innata y sed de conocimiento no siempre nos ha llevado a la grandeza. El verdadero mal y la oscuridad también han sido descubiertos en la conquista del conocimiento por parte de nosotros. No digo esto desde el punto de vista de un gran filósofo que simplemente se ha sentado a reflexionar. No, lo digo porque lo he visto. Fui parte de ello. El evento que estoy a punto de contar es completamente verdadero, lo juro. Estoy casi seguro de que esto caerá en oídos sordos y que muchos de ustedes crean que no es más que otra historia de terror diseñada para dar un susto barato. Pero les prometo que eso no es mi intención ni es mi propósito. El propósito de esta historia es simplemente advertirles de lo que acecha más allá del velo de lo que podemos ver, mostrarles lo que nos espera en la oscuridad. Aunque ni yo mismo lo comprendo todo, lo que estoy a punto de contarles sucedió y estoy seguro de que volverá a suceder. En 1971, un científico no muy conocido comenzó los preparativos para un proyecto extremadamente secreto, conocido simplemente como el experimento Harbinger. Por razones personales, me gustaría mantener en secreto la identidad del científico. Así que en este relato, me refiero a él como Zimmerman. El pasado de Zimmerman es poco claro más allá de 1971. Lo único que se sabe sobre él antes de esa fecha es que creció en algún lugar en Maryland y que tenía una fascinación extraña por lo oculto y lo sobrenatural. Esto hizo que fuera marginado por sus colegas científicos, debido a que lo metafísico era y sigue siendo algo que se mira con escepticismo. Eran sus métodos que lo hacían ampliamente ser rechazado entre sus colegas. Zimmerman era bien conocido por ser despiadado y frío en extremo. No le importaban los métodos, lo único que le importaban eran los resultados. Y si él predecía que los resultados serían lo suficientemente valiosos, cualquier cosa valía la pena para obtenerlos. Esa sed insaciable y brutal por la verdad hizo que fuera temido por quienes lo conocían. Y los pocos que lo conocían y no lo temían, creían en él y seguían su trabajo de cerca.
La palabra Harbinger tiene un sabor misterioso y intimidante. Tal vez sea por cómo suena al pronunciarlo, o tal vez sea simplemente por su asociación con el proyecto, pero siempre parece llevar consigo una sensación de fatalidad. Lo cual tiene sentido. La palabra significa advertir o presagiar. No puedo imaginar la razón exacta por la cual Zimmerman eligió ese título para el experimento, pero en retrospectiva encaja perfectamente. Zimmerman se acercó a un grupo selecto de personas, yo entre ellos, y nos dijo que estaba trabajando en algo grande. Aunque no confiaba plenamente en algunos de los otros, sabía que éramos profesionales y que, por una razón u otra, todos estábamos en urgente necesidad de empleo. Yo había trabajado en la clínica local como médico, pero me atraparon robando medicamentos y fui despedido de inmediato, así que encontrar trabajo era difícil. Además, yo era originario de Alaska y vivía cerca de donde se llevaría a cabo el experimento. Así que sí podría decir que fue una opción conveniente. Como se imaginarán, no dudé en aceptar la oportunidad. Era difícil no hacerlo cuando vi cuánto iban a pagar. En total fuimos contratados 15 personas. Algunos eran colegas suyos que llevaban tiempo trabajando con él, y unos pocos fueron contratados como seguridad privada. Yo fui el único profesional médico contratado. Todavía me pregunto cómo consiguió Zimmerman los fondos necesarios para el experimento. No me sorprendería que el financiamiento no haya sido del todo legal. Pero fuera legal o no, yo necesitaba el dinero y él estaba pagando. Mirando atrás, es una decisión de la que me arrepiento profundamente. Después de conseguir el dinero, Zimmerman lo usó para comprar un terreno relativamente grande y sobre ese terreno construyó una estructura de concreto, no muy diferente de un búnker. La única diferencia era que su objetivo era contener cualquier posible daño dentro de la estructura, en lugar de mantenerlo fuera, como él decía. La mayor parte de la estructura estaba excavada bajo tierra, lo que hacía que el complejo subterráneo pareciera mucho más pequeño desde afuera, como era de esperarse. Solo había una forma de entrar y salir del complejo subterráneo, una escalera que descendía desde un pequeño edificio de concreto en la superficie, al que llamaré de ahora en adelante el edificio de entrada, para mayor conveniencia. Después que todos se iban a dormir por la noche, la compuerta que contenía la escalera se sellaba, con una tapa metálica muy grande y gruesa. Zimmerman era muy estricto con esto. No muy lejos del edificio de entrada había una serie de cabañas de madera que servían como dormitorios para el personal contratado por Zimmerman, y con el edificio de entrada en la superficie, el sistema subterráneo era enorme. En el centro del complejo se encontraba la sala de control. Aquí estaban conectados todos los sistemas electrónicos de la instalación, incluyendo las cámaras de seguridad, las luces y los controles de las puertas. Consolas, monitores y computadoras cubrían las paredes de esta gran cámara central. Aquí también llegaba la escalera del edificio de entrada al complejo subterráneo. Desde la sala de control se conectaban 3 puertas. Una conducía a una sala más pequeña que servía como enfermería.
Otra puerta daba a una sala de descanso y la última puerta conducía a los pasillos. Fue en esos pasillos donde el complejo comenzaba a sentirse extremadamente inquietante. Por alguna razón, estaban diseñados con una distribución muy confusa, que conducía en círculos o callejones sin salida. Estos pasillos constituían la gran mayoría del complejo, y sería muy fácil perderse en ese laberinto. Pero si sabías a dónde ibas, antes o después te encontrabas frente a una de las 3 habitaciones de 8 por 8 pies. Cada una de esas habitaciones tenía una cámara instalada en una de sus esquinas, y todas estaban conectadas a sus respectivos monitores en la sala de control. También había cámaras repartidas por los pasillos, para quien estuviera frente a los monitores pudiera ver lo que quisiera, cuando quisiera. Había unas gruesas puertas metálicas en la entrada de cada una de las 3 habitaciones, y para abrirlas había que ingresar un código de 4 dígitos en un panel situado junto a la puerta. Recuerdo cuando llegué por primera vez al complejo, lo mucho que me asustaban los pasillos. Siempre he sido claustrofóbico, ¿sabes? Y esos pasillos eran tan estrechos. El silencio, o mejor dicho, la ausencia total de sonido, también me causaba un miedo tremendo. Siempre estaba todo tan silencioso, de una manera antinatural, como si el mundo entero se hubiese detenido. Realmente te hacía sentir atrapado ahí abajo. Por suerte, rara era la vez que tenía que aventurarme por esos pasillos, ya que yo era el único profesional médico en la instalación, y prácticamente no tenía razones para adentrarme en ellos. Al principio me pareció muy extraño que Zimmerman solicitara a un profesional médico como yo para un proyecto como este, pero al final entendí por qué. El propósito oficial del experimento Harbinger era probar y observar los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana. Eso es lo que figuraba en los informes enviados al exterior, al menos, pero sin que lo supieran todos aquellos que no participaban en el proyecto, eso es excluyendo los sujetos, era que el propósito real era mucho más oscuro. Como ya mencioné, Zimmerman siempre había tenido una obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. Quería probar que no estaba loco. Buscaba una prueba física de que lo sobrenatural era un fenómeno auténtico, y quería ser el primero en conseguir dicha prueba. El verdadero objetivo del experimento Harbinger era encontrar evidencia de lo metafísico, un mundo que no podemos ver. La idea, naturalmente, resultaba algo inquietante e incluso espantoso, pero lo que realmente daba miedo era el método que Zimmerman pensaba usar para lograrlo. Él creía que sería capaz de abrir un portal permitiendo que 3 entidades crucen a nuestro mundo, y que cada entidad se quedaría atrapado en una de las 3 habitaciones. Quería usar esta técnica para atrapar un espíritu en una forma física, permitiéndolo entrar en un ser vivo al que previamente se le habría inyectado un compuesto creado por el propio Zimmerman. En teoría, este compuesto evitaría que la entidad abandonara fácilmente al huésped. La única manera de que pudiera salir del cuerpo sería a través de la muerte. Según Zimmerman, el huésped tenía que ser un ser vivo
con una voluntad lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la posesión. Y solo hay una especie conocida que posea esta cantidad de voluntad: los humanos. Zimmerman también hizo algo para asegurarse de que las entidades solo se ingresaran a las 3 habitaciones y que solo hubiera una entidad en cada cuarto. Aunque no sabría decir qué hizo exactamente, sé muy poco sobre cómo logró lo que logró. Le gustaba mantener sus métodos en secreto incluso con sus colegas más cercanos, probablemente por paranoia a que le robaran sus ideas y se llevaran el crédito. Pero Zimmerman decidió no contarnos la verdad hasta que todos estuviéramos reunidos en su fortaleza. Incluso si alguno de nosotros hubiese querido irse, dudo que sí nos hubiera permitido. El equipo de seguridad que Zimmerman había contratado era fiel tanto a él como al pago. No creo que hubieran permitido que alguien abandonara el proyecto. Se incluyeron 3 sujetos diferentes en el experimento. Todos eran nativos de Alaska y cada uno fue atraído al proyecto bajo la creencia de que participarían en un estudio inofensivo sobre los efectos de aislamiento en la mente humana. Como mencioné antes, por eso ninguno de ellos objetó cuando se les dijo que estarían confinados en una de las 3 habitaciones que ya describí. El primer sujeto era un joven. La segunda era una mujer. Con solo mirarla, se notaba que era adicta a alguna sustancia. El tercer y último sujeto era un hombre mayor, un vagabundo, si tuviera que adivinar. Lo que todos tenían en común era que ninguno de ellos tenía familia ni amigos. En resumen, nadie los echara de menos, lo cual fue precisamente la razón por la que fueron seleccionados para el experimento. Lamento no poder ofrecer más información sobre los sujetos, pero todo esto lo estoy contando de memoria, y desde el principio tenía poca información sobre ellos. El experimento no comenzó oficialmente hasta 1987, 16 años después de su anuncio inicial. Estaba ansioso por comenzar, así que empaqué mis cosas y me dirigí al complejo tan pronto como pude. Llegué al lugar una semana antes de que los sujetos y un mes completo antes del inicio del proyecto. Yo no fui de los primeros en llegar. Cuando llegué, Zimmerman, sus colegas y el equipo de seguridad ya estaban allí. Supongo que eso quería decir que yo estaba entre los que Zimmerman no confiaba lo suficiente como para invitar primero. Había una división clara entre los que estábamos allí solo por el dinero, como yo, y los que eran seguidores de Zimmerman. Todo estaba listo. Los sujetos ya estaban sellados en sus habitaciones. Las cámaras, luces y altavoces funcionaban perfectamente. Y todo el personal se había instalado. Había llegado el momento de que el experimento comenzara oficialmente. Cuando todos por fin estuvimos reunidos en la gran sala de control, Zimmerman se volvió hacia nosotros y simplemente dijo: «Observen». Se inclinó hacia el micrófono que proyectaba su voz en las 3 habitaciones y comenzó a recitar un canto en un idioma extraño que estoy seguro nadie más lo entendía. Todos observamos los 3 monitores grandes en la pared.
Los sujetos estaban de pie en sus habitaciones, desconcertados por el canto de Zimmerman, mirando los monitores con expresiones de confusión. Después de unos 5 minutos, sentí algo horrible. No puedo explicar exactamente qué fue, pero una sensación de terror absoluto me invadió por completo. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar levemente y las luces comenzaron a parpadear. Zimmerman siguió con su canto como si nada raro estuviera ocurriendo, mientras los sujetos comenzaban a correr por sus habitaciones, gritando por ayuda. De pronto, el suelo dejó de temblar y las imágenes en los monitores se convirtieron en estática. El aire se volvió muy pesado mientras todos miramos fijamente los monitores, esperando que recuperaran la imagen para mostrarnos qué estaba pasando o qué había pasado dentro de esas 3 habitaciones. Durante un momento todo fue silencioso, pero entonces se escucharon gritos de una mujer atravesando un dolor y terror indescriptibles comenzaron a resonar en el complejo. Los gritos similares de hombres se sumaron al clamor aterrador y juntos se mezclaron de una espantosa sinfonía de sufrimiento que golpeaba sin piedad nuestros oídos. Los que estábamos allí por el dinero comenzamos a mirarnos con miedo, mientras los seguidores de Zimmerman parecían completamente impasables. Queríamos irnos y no volver jamás a este lugar, pero todos sabíamos en el fondo que Zimmerman nunca lo permitiría. Estábamos allí por largo tiempo, no había escapatoria. Un poco después, los gritos finalmente cesaron. Los monitores aún no nos revelaban que lo que había ocurrido en esas 3 habitaciones seguía siendo un misterio. Tan pronto como cesaron los gritos, Zimmerman se puso de pie y nos despidió a todos por la noche, añadiendo que teníamos prohibido regresar al complejo hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Todos nos dirigimos hacia las cabanas y nos preparamos para pasar la noche. Creo que es seguro decir que no todos dormimos bien esa noche. A la mañana siguiente, todo el personal se reunió en el edificio de entrada. Estábamos todos adentro, intercambiando miradas cansadas o nerviosas mientras esperábamos a que Zimmerman llegaría para abrir la puerta que ocultaba la escalera. Pude ver el miedo palpable en los ojos de algunos, mientras que otros parecían no haber sido afectados en lo más mínimo por lo que ocurrió la noche anterior. Zimmerman llegó 5 minutos después de las 10, disculpándose por su tardanza al entrar por la puerta del edificio. Abrió la puerta, casi parecía entusiasmado. Comenzó a descender por la escalera hacia el abismo negro. Fui el primero en seguir el descenso oscuro de Zimmerman hasta la instalación. Parecía que cuanto más bajaba, más la oscuridad se cerraba sobre mí, como si intentaría tragarme por completo. Y mientras descendía, no podía evitar sentir que este lugar era diferente de alguna forma. Mientras antes solo había pasillos y habitaciones inquietantes de concreto, ahora había algo más. Algo hacía que esa sensación escalofriante se sintiera real, personificada. Sentía que nos esperaba una escena horrible y espantosa ahí abajo, pero seguí bajando a pesar de mi miedo y de mis dudas.
Esto ya no era solo un búnker tenebroso, había oscuridad y malevolencia en el aire. Un verdadero mal habitaba aquí ahora. Finalmente sentí mis pies tocar el suelo y solté un suspiro silencioso de alivio al estar sobre tierra firme. Casi como si fuera por señal, las bombillas se encendieron, bañando la sala con su luz cálida. Pensé que Zimmerman debía haber encendido la energía. Me tomé un par de segundos para observar la sala de control. Estaba exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior. Era como si nada inusual hubiera sucedido. Sacudí esos pensamientos al recordar los monitores llenos de estática de la noche anterior. Lentamente dirigía la mirada hacia los monitores en la pared, anticipando las escenas horribles que podrían mostrarse en ellos. Primero me llamaron la atención los monitores 1 y 3, que seguían mostrando solo estática. Habría sido un pequeño alivio, pero entonces la imagen inmóvil del monitor 2 captó mi atención. La habitación 2 estaba completamente quieta y todo parecía intacto. No pude evitar soltar un leve jadío al notar lo único que había cambiado. La mujer yacía en el centro de la pequeña habitación de concreto, con una expresión de miedo y terror congelada en su rostro demacrado mientras yacía en silencio, sin vida, boca arriba. La expresión de Zimmerman se tornó furioso al ver esto. Ordenó que se apagara el monitor 2, y así se hizo. No preguntamos por qué. No es como si alguno de nosotros quisiera seguir viendo esa espantosa escena. También ordenó que si las imágenes en los monitores 1 y 3 no regresaban en las siguientes 2 horas, el equipo de seguridad sería enviado a investigar las habitaciones. Elida asintió al escuchar esto. Fingía no tener miedo, pero yo lo veía en sus ojos. El sutil pero fuerte tic-tac del reloj era el único sonido que resonaba en la sala de control, mientras observaba los monitores. Había pasado 1 hora y 50 minutos, y la estática seguía ocupando los monitores 1 y 3. Todos los miembros del personal estaban trabajando, excepto yo. Esto se debía a que el proyecto había estado libre de incidentes hasta ese momento, así que básicamente no tenía nada que hacer, salvo esperar que alguien se lastimara. Zimmerman, un par de sus colegas y yo éramos los únicos que ocupábamos la sala. Ellos conversaban tranquilamente entre ellos en el otro extremo de la habitación, mientras yo pasaba el tiempo leyendo y reflexionando sobre la situación en la que me encontraba. Claramente había cometido un error al venir aquí. El cadáver en la habitación 2 era prueba suficiente de ello, y solo Dios sabía lo que nos esperaba en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando la imagen del monitor 3 volvió. La imagen clara que ahora se mostraba en la pantalla hizo que todos abrieran los ojos con asombro. Lo que parecía en el monitor era espantoso. Una cosa humanoide se encontraba de pie en el centro de la habitación, mirando directamente a la cámara, sin moverse. Llevaba el moño que se le había asignado al sujeto 3. Pero claramente no era el mismo hombre que había entrado allí. Lo que captó primero mi atención fueron sus ojos.
eran completamente negros, se veían infinitos y tan fríos. Su cabeza ha sido, al igual que sus ojos, de manera simétrica e inquietante. El ser también había perdido todo el cabello que alguna vez tuvo, y incluso a través del monitor podía ver lo antinaturalmente lisa y clara que era su piel. Además parecía haber crecido en estatura, lo cual que se evidenciaba en que el uniforme ahora le quedaba pequeño. Sus extremidades también se habían alargado considerablemente. Sus brazos colgaban casi hasta las rodillas. Lo que estábamos viendo no era de ninguna manera el mismo hombre que habíamos enviado. Miedo fue todo lo que sentía al seguir mirando al monitor y a esa cosa en la habitación. Y ese miedo parecía compartido por todos a mi alrededor, lo cual de algún modo me reconfortó. Puede sonar horrible, pero era algo satisfactorio ver que incluso Zimmerman y sus colegas podían sentir miedo. Pero al mismo tiempo era preocupante, porque eso significaba que esto no formaba parte del plan de Zimmerman. Algo había salido mal. Todos miramos el monitor, observando a esa cosa a pesar de nuestro temor. Mi miedo, ya presente, comenzó a crecer rápidamente en todo mi cuerpo, mientras me perdía en los ojos de la criatura, en su mirada hipnótica y aterrador. Después de lo que pareció una eternidad, logré romper el contacto visual con la criatura. Cuando lo hice, sentí que mis niveles de miedo disminuían considerablemente. Poco después, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad que se dirigiera a la puerta del sujeto 1, tal como había dicho que haría. El equipo salió sin hacer preguntas, armado solo con porras y pistolas. Centré mi atención en observando a los hombres avanzando por los pasillos hacia la habitación del sujeto 1. Incluso con la calidad mediocre de las cámaras, no era difícil notar que esos hombres estaban asustados por lo que los esperaba. Caminaban con la cabeza baja. No tenían la misma confianza que mostraban al comienzo del proyecto. Parecían niños asustados, enviados a una guerra terrible. Finalmente llegaron a la puerta. Teníamos una vista perfecta de ellos y de la puerta a través de la cámara del pasillo. Uno de ellos dijo algo por su radio y señaló hacia la cámara. En respuesta, uno de los colegas de Zimmerman activó la apertura de la puerta. Los hombres ya tenían sus pistolas desenfundadas en el momento en que se presionó el botón. Lentamente, la puerta comenzó a abrirse. Todos observamos con expectación mientras los hombres se acercaban a la entrada, apuntando hacia el interior con sus armas. De repente, sin advertencia alguna, se escuchó un fuerte grito. Algo salió de la habitación, lanzándose hacia los hombres. El monitor se volvió estático. Inmediatamente comenzamos a oír gritos que resonaban por los pasillos, seguidos pocos después por el sonido inconfundible de disparos. No podíamos hacer nada más que esperar. Después de un par de minutos, los gritos y disparos se detuvieron. Todos aguardamos en silencio, rezando, con la esperanza de lo que había salido de la habitación no fuera lo que regresara a la sala de control. Unos minutos más tarde,
3 de los hombres regresaron cargando con ellos el cadáver del cuarto. Tenía enormes cortes en el pecho y su rostro estaba tan destrozado que no se podía reconocer quién era, ni siquiera que había sido humano. Yo estaba acostumbrado a la sangre y a la carne mutilada, siendo médico, así que me sentí relativamente indiferente ante esa masa de carne destrozada y sangriente que llevaban. Pero muchos de los demás se pusieron pálidos y vomitaron. El equipo de seguridad tenía expresiones sin emoción, pero sus ojos estaban llenos de terror. Uno de los hombres finalmente alzó la vista y nos observó por un momento con sus ojos bien abiertos. «Está muerto», logró murmurar con una voz temblorosa y asustada. Pasaron un par de horas. El nombre del hombre muerto era Frank. Lo enterraron afuera, en la fría tierra de Alaska. Los otros 2 hombres explicaron lo que había sucedido. Al parecer, el sujeto 1 saltó sobre Frank después de que se abriera la puerta, pero ya no era realmente el sujeto 1. Según ellos, su rostro estaba horriblemente deformado y tenía unas garras largas y afiladas. Afirmaron haberle disparado más de una docena de veces antes de que cayera muerto, y luego dispararon otra docena de balas en su cuerpo para asegurarse de que realmente estuviera muerto. Solo entonces fue que regresaron. Después de atender el hombre herido, fui a revisar los monitores. El sujeto 3 era el único que quedaba, y necesitaba asegurarme de que la criatura seguiría en su habitación. A estas alturas, esa habitación parecía más una celda que otra cosa, lo cual probablemente era algo bueno. Las cámaras que mostraban la habitación del sujeto 1 y el pasillo exterior seguían en estática. No se envió a nadie a repararlas ni a investigar. Solo podíamos esperar que el sujeto 1 estuviera realmente muerto. La imagen del monitor 3 estaba exactamente como la había dejado. El sujeto 3 seguía mirando fijamente a la cámara. Seguía en la misma posición, y si no fuera por el pequeño ventilador en la esquina del cuarto, habría pensado que era una imagen congelada. En cierto modo, sentí alivio al ver esto, alivio de que aún estuviera allí y no hubiera escapado mientras nadie lo vigilaba. Cuando todo se calmó, noté algo especialmente inusual. Un sonido extraño emanaba de algún lugar. Solo lo escuché porque en la enfermería reinaba un silencio absoluto. Pero con el tiempo fue aumentando poco a poco en volumen, y tras unas horas más, el sonido era tan fuerte que pudimos identificar qué era. Era una canción. Uno de los miembros del personal la reconoció como Living in the Sunlight de Tiny Tim. Al parecer, su padre amaba esa canción y la escuchaba a menudo. Parecía estar en bucle, repitiéndose una y otra vez. Sabíamos que no venía de los altavoces porque los habíamos apagado. Parecía emanar directamente de las paredes. Pasé la mayor parte de ese tiempo en la enfermería atendiendo a Frank o en la sala de control.
El miedo impregnaba el ambiente y la presencia de una oscuridad inconfundible y maligna era, sin duda, su origen. El sujeto 3 aún no se había movido. Mantenía su mirada fija e inmutable en la cámara. Siempre sentía que me estaba mirando directamente, sin importar dónde estuviera en la sala. Creo que los demás también lo sentían, ya que se movían mucho por la sala sin motivo aparente. Tras unas horas, la canción era tan fuerte que casi teníamos que gritar para poder comunicarnos. Estábamos tratando de encontrar su origen para apagarla, pero fue en vano. La fuente era el origen era completamente indetectable. Esto añadió un nivel extremo de irritación al ya presente terror. Fue alrededor de las 8:30 cuando el suelo comenzó a temblar una vez más, tal como lo había hecho la noche anterior. El pánico comenzó a extenderse entre mis compañeros y yo a medida que los temblores se intensificaban. Durante ese momento, tuve un impulso instintivo de mirar al monitor del sujeto 3. Había desaparecido, casi como si fuera una señal. Se cortó la energía. Y afortunadamente, la canción también se detuvo. Desde el regreso del equipo de seguridad, el pánico había ido creciendo entre el personal y Zimmerman ya no podía contenerlo. Cuando se apagaron las luces, todas las máscaras de calma que tratábamos de mantener se desvanecieron y el miedo se apoderó de nosotros por completo. Las luces de emergencia se encendieron poco después del apagón. El pánico total nos invadió mientras muchos de mis compañeros comenzaban a gritar y correr hacia la escalera de un intento de escapar. Pero demasiadas personas intentaban usarlo al mismo tiempo y nadie podía avanzar sin que otro lo empujara al suelo y tomara su lugar. Zimmerman gritaba pidiendo calma, pero su personalidad dominante y autoritaria no servía de nada en ese momento, y sus órdenes cayeron en oídos sordos. Era un caos total. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezaran a lastimarse entre sí en su desesperación por subir a esa escalera y huir de este lugar. Yo solo podía quedarme contra la pared y esperar mi oportunidad de subir. Todos los gritos se silenciaron cuando el familiar zumbido de esa inquietante canción comenzó a subir de volumen de nuevo, esta vez mucho más rápido. Y esta vez era claro que provenía directamente de los pasillos laberínticos. La gente dejó de pelear y gritar cuando toda nuestra atención se centró en la puerta que llevaba a los pasillos. De repente, la canción se detuvo por completo. Silencio. Eso fue lo único que llenó la sala, mientras todos mirábamos la gruesa puerta metálica, anticipando lo que vendría. Parecía que había pasado una eternidad, pero en realidad solo fueron segundos antes de que el silencio se rompiera. La puerta se abrió de golpe con violencia y la música comenzó otra vez, más fuerte que nunca. La brusquedad y el volumen hicieron que muchos cayéramos al suelo. Alcé la vista por un segundo y allí, en la entrada,
estaba una figura alta, la piel lisa, con extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos que podían verse claramente. Cuando recobré el sentido, miré hacia la criatura, justo a tiempo para ver cómo levantaba a Zimmerman y lo partía en dos con un solo movimiento fluido, bañando la sala y a todos los presentes con su sangre, intestinos y órganos. Yo estaba acostumbrado a escenas sangrientas, pero aquello fue demasiado para mí. Me incliné y vomité de inmediato sobre el frío piso de cemento. Esa escalera es mi única esperanza de sobrevivir, pensé, obligándome a ponerme de pie, y mientras me incorporaba, vi a la criatura desgarrar y destruir a quienes intentaban escapar. Estaba distraído, y por terrible que suena, esa era mi única oportunidad de subir por la escalera. Obligando a mis piernas a moverse, corrí hacia ella, tratando de ignorar los gritos aterrorizados de mis compañeros. Escuché disparos, gritos y los sonidos horribles de carne siendo desgarrada en medio del caos. Extendí mis manos y sentí una oleada de alivio cuando mis dedos tocaron la escalera y comencé a subir tan rápido como mi cuerpo desorientado me lo permitía, rezando para que el monstruo no me viera y me arrastrara de vuelta al matadero. Sentí que en cualquier momento una de sus manos lisas se aferraría a mis tobillos, pero finalmente llegué arriba. No tenía dudas. No podía permitir que se escapara. Apreté con fuerza la tapa metálica gruesa y empujé con todas mis fuerzas para sellar el complejo subterráneo. A pesar de su peso, la tapa era sorprendentemente fácil de mover en mi estado debilitado. En segundos la escotilla quedó completamente cubierta, y mientras yacía allí, me di cuenta de algo. Además de mis jadíos, lo único que podía oír era el eco lejano de esa canción. Sentí que perdería lo poco que quedaba de mi cordura si seguía escuchándolo. Así que me obligué nuevamente a ponerme de pie y comencé a caminar hacia la cabana. Allí estaban mis pertenencias y las llaves de mi camioneta. De los 15 miembros del personal que participaron en ese experimento maldito, yo soy el único que sobrevivió. Nunca he vuelto a ese horrible lugar, ni pienso hacerlo. El proyecto fue muy secreto y Zimmerman era el único que conocía todos sus detalles. Hasta donde sé, nada más está al tanto de mi participación. De hecho, probablemente soy el único que sabe lo que realmente fue el experimento Harbinger y lo que verdaderamente sucedió. A esas alturas, seguramente te estás preguntando por qué te cuento todo esto, algo que nadie debería saber. Hoy comencé a escuchar un sonido. Casi de inmediato lo reconocí como una canción muy familiar y perturbadora. Ni siquiera intenté buscar de dónde venía. Sabía que sería inútil, y a medida que ha avanzado el día, la canción ha ido aumentando de volumen. Ahora es tan fuerte que puedo distinguir claramente la letra. No puedo escapar la voz de Tiny Tim. Me ha seguido a donde sea que voy. El sujeto 3 viene por mí
y sé que mi tiempo en este mundo está llegando a su fin. Supongo que solo quería contar la historia del experimento Harbinger antes de que se perdiera para siempre. Espero que tomes alguna lección de lo que te he contado, aunque creo que ambos sabemos que no lo harás. Seamos honestos, no crees ni una palabra de lo que te he dicho y no te culpo. Yo tampoco creería si estuviera en tu lugar. Para ti, esto no es más que un relato para pasar el rato. Probablemente estabas navegando sin pensar cuando hiciste clic en un enlace que llegaste aquí. Donde sea que estés escuchando esta historia. Zimmerman no lo detuvo. Si quieres una lección, mira lo que le pasó cuando fue en busca de la verdad. Rezo para que ninguno de ustedes tengan que ver el mal que yo he visto. Ya está aquí. Puedo sentir sus ojos negros quemándome, igual que aquella vez. Lo siento. Por favor, perdónenme.